¿Qué dicen? Este es el primer video de las ecuaciones, de cómo resolver ecuaciones diferenciales, ordinarias en este caso, numéricamente, ¿sí? Entonces este es nuestro tema de los próximos videos, ya, resolución numérica. Creo que sí está activado mi micrófono, Simón, ya. Resolución numérica, de E2, ¿sí? Ya. Ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Aquí creo que es de poner así. Ya. Entonces, bueno, miren, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial, cuando la resolvemos analíticamente, ¿qué es lo que resuelve una ecuación diferencial? En general es una función, ¿sí? Entonces, no es como cuando tenemos, por ejemplo, no sé, esto, x más 3 igual a 5. ¿Qué es lo que resuelve esta ecuación? Pues un valor, el valor de x igual a 2, ¿ya? Ahora, por si no tienen claro esto, les he repetido esto a mis alumnos de Mate 3, pero los que no han escuchado esto, pues se los digo ya. Esto es una oración matemática. Esta oración matemática, por lo pronto, ni es verdadera ni es falsa. Es como una conjetura, ya es como algo que alguien concibe en su mente. Pero eso que por ser concebido no necesariamente es cierto. Como por ejemplo, ahorita me puedo concebir a mí mismo comiéndome un postre ricazo aquí y así. Pero eso, digamos, ¿es un hecho de la realidad o no? Pues habrá, digamos, muchas lecturas, tal vez la mayoría, que terminen diciendo que no es un hecho de la realidad que estoy comiéndome ahorita un pastel, ¿no? Y que, digamos, no es que andamos en una especie de alucinación colectiva donde parece que no estoy comiéndome el pastel cuando en efecto sí, digamos, ¿ya? Entonces, esto de aquí es eso, algo que se concibe. Y la cosa es que esta oración matemática, que esto de aquí sea lo mismo que lo que está acá, digamos, no es ni verdadera ni falsa. ¿Qué es lo que hacemos cuando despejamos una ecuación como estas? Lo que hacemos es encontrar cuál es el valor de x que hace que esto sea verdadero, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso, ese valor lo encontramos despejando, no pasando esto al otro lado, por lo tanto el x es 2, en este caso, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos una ecuación diferencial, sí, tipo, por ejemplo, esto, ¿ya? X va a ser mi función que depende del tiempo, ¿ya? Entonces, la ecuación diferencial en este caso sería, por ejemplo, x prima, igual, no, sí, igual a 3x, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo resuelvo esta ecuación diferencial? Primero, es una ecuación diferencial ordinaria, porque aquí mi función a la que estoy yo derivando en mi ecuación diferencial, es una función de una sola variable. Entonces, cuando tenemos una función que es solamente de una variable, la derivada es derivada ordinaria. Es decir, cuando yo estoy poniendo esto, estoy afirmando esto, ¿sí? En contraste a afirmar esto, no es derivada parcial, ¿ya? Eso primero que nada. Y ahora, cuando tenemos esto, fíjense que esta es una función de t. El x aquí ya no es mi variable independiente, sino es mi variable dependiente. Entonces, esto es una función de t. Solo que, ya que sabemos que x es la variable dependiente o su función y la t es la independiente, ya no hace falta poner esto, ¿sí? Ahora, miren, la cuestión es que hay un montón de métodos, ¿no? que se ven en las mates 3, ¿no es cierto?, para resolver distintas, según sea el caso, distintas ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, la cuestión es que, ¿para qué sirvió todo eso? Si es que vamos a encontrar una solución de esto para estas ecuaciones de otra manera. Eh, Como suelo decir, las matemáticas, el impartir las matemáticas tiene como intención regalarle al estudiante la posibilidad de pensar con claridad de manera aguda y fina y profunda. ¿Ya? Entonces, es adquirir una forma de pensar, ¿ya? Entonces, digamos, bueno, regresando a esto, ¿no? Ya tenemos esto de aquí. ¿Qué significaría que yo solucione esta ecuación? Bueno, esta ecuación se solucionaría si yo encuentro, o sea, digamos, esto es otra vez una proposición, una conjetura que todavía no es ni verdadera ni falsa, ¿ya? No es verdadero ni falso que lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha. Yo lo que hago es encontrar cuál es la función, es decir, lo que analíticamente lo que se hace es encontrar cuál es la dependencia explícita entre x y t. Cuando hablo de la dependencia explícita entre x y t, quiero decir que ustedes son capaces de decir que x es, por ejemplo, 2p, ¿ya? Es decir,
que saben que los valores de X los voy a conseguir, saben explícitamente en su expresión que los puedo conseguir si yo duplico los de T, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de todas las funciones, hay una que hace esta oración verdadera en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la función que yo al derivarla una vez me da 3 veces esa función? Ya, el típico y, digamos, fundamental, uno de los resultados fundamentales de cuando uno hace ecuaciones diferenciales, trabaja con ecuaciones diferenciales, es que la función exponencial tiene ese poder. Como notarán muchas en los métodos analíticos, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, ecuaciones homogéneas, ¿sí? Lineales, o incluso cuando tienen ecuaciones no homogéneas lineales, diferenciales me refiero, de orden 1 o de orden superior, uno plantea las soluciones basándose en que la función debe ser como que un exponencial elevado a algún exponente, ¿sí? ¿Cuáles son este tipo de ecuaciones diferenciales, por ejemplo? Voy a regresar a en un momento. Ecuaciones diferenciales, por ejemplo, me refiero a de este estilo, ¿no? 3x' más x igual a 2, de alguna vaina de estas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están con una expresión, una ecuación de este estilo, donde la x es la función y, por ejemplo, el tiempo es la variable independiente, entonces la solución se plantea como x, que su función va a ser igual a la dependencia explícita entre x y t sería igual a e, por una constante y con el exponente, una constante multiplicado por la variable independiente. Si esta es la función x. Y ahí se suele plantear así y la cuestión es cómo encontrar este a, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este tipo de ecuaciones, ¿sí? Ya, entonces, y lo que se hace es esto, se pasa de una ecuación en operadores diferenciales a una ecuación algebraica, ¿sí? Donde yo en vez de x tendría r cuadrado más 3r más 1 y de ahí como que puedo yo empezar a resolver, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, ¿cómo sería? Bueno, en el caso anterior, pues justo la exponencial a la 3t, ¿no? Es decir, miren, si yo tengo x de t, si yo tuviera esta función, x de t igual a e a la 3t, ¿sí? Yo tranquilamente puedo decir que si yo derivo esta función una vez, ¿sí? Entonces yo derivo esta función una vez, es decir, hallo el x' de t. ¿Y esto me da qué? Me da 3 veces e a la 3t. Pero si yo recuerdo que e a la 3t es x a la t, x de t, entonces yo tranquilamente puedo proponer esto. Si en vez de poner aquí e a la 3t, pongo x de t. Y es justo la ecuación diferencial que tenía hace un rato ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que si su problema empieza de esta forma, es decir, tienen la derivada de x en el un lado y en el otro lado la x sin derivar y esa x está multiplicada por un número, digamos, esto es otra vez una proposición matemática que no es ni verdadera ni falsa. La función que hace que en efecto esta igualdad, que lo de la izquierda sea lo mismo que lo de la derecha, la función que logra hacer eso es esta en particular. ¿Por qué? Porque si es que yo a esta le derivo, justo me queda, si a la función x puesta explicitada en su dependencia con respecto a t de esta forma, si yo a esta le derivo, lo que yo voy a obtener es 3 veces esa misma función. ¿Qué es lo que me está afirmando esto? Cuando me afirman esto, en pocas es como que me dicen, o cuando alguien propone esto, en pocas lo que está diciendo es, si es que esto va a ser verdadero, significa que hay una función que al derivarla me da 3 veces esa función. Esa función es esta de aquí, ¿ya? Ahora, entonces otra vez, cuando nosotros tenemos una ecuación, esta ecuación puede ser una proposición, a menos de que sea una identidad tipo seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, ¿ya? Entonces eso es cierto siempre, ¿ya? Es decir, para cualquier valor de teta, es la identidad trigonométrica, ¿ya? Entonces me refiero a esta, coseno cuadrado de algo más coseno cuadrado de algo igual a 1, ¿ya? Esta cosa es esta de aquí, tiene un carácter distinto a esta ecuación de acá, porque esto es siempre verdadero para cualquier valor de teta, lo cumple en cualquier algo que yo ponga al que le esté aplicando el seno y al que yo le esté aplicando el coseno, y después los del cuadrado, la suma me va a dar siempre 1. Eso es siempre cierto. Y es parte de la naturaleza de las matemáticas, que estos individuos, estas afirmaciones matemáticas son ciertas a pesar de que yo no tenga que usar mis sentidos para
comprobar si son verdaderas o no. Es el carácter de las matemáticas en general, de las estructuras y los sistemas formales, que tienen un aspecto, la matemática pura, la completitud de su aspecto es que, digamos, se trata acerca solamente de relaciones y estructura, no de los individuos que podrían estar en esas relaciones y en esas estructuras. Viene los físicos, los ingenieros, y lo que hacen es asignar a cada uno de los miembros de estas estructuras elementos del mundo natural, y así es como, digamos, se hace la ciencia, digamos, es cuando la matemática se transforma en un lenguaje que puede ser capaz de expresar las relaciones del mundo natural, ya, donde las cuestiones del mundo natural son aquellas que ocupan un lugar en el espacio y el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando yo escribo el número 3, miren, esto de aquí no es el número 3 de este símbolo, este es el nombre del número 3. Es como que yo pusiera así, no sé, Cristian, Vanessa, lo que sea aquí, ya. Ya, por ejemplo, pongo Vanessa. No significa que Vanessa está acá. Este es el nombre de Vanessa. Entonces, si yo pongo el 3 aquí, el 3 no es este símbolo. Esto apunta al 3. ¿Qué sería el 3? Entonces, ¿dónde está el 3? Entonces, digamos, está en qué punto del espacio está ya. Entonces, digamos, el 3, lo más cercano para decirlo así rápidamente, sería todo lo que ustedes encuentran en común en cualquier trío que puedan armar, en pocas, ¿ya? Entonces, encuentran un trío, encuentran en común algo que encuentran en otro trío y en cualquier otro trío. Entonces, de todos los tríos que se pueden armar, lo que hay en común es justo, digamos, el 3. El 3 es eso abstracto, abstraer es extraer de lo concreto algo que mantiene en común con otra cosa concreta, ¿ya? O con otro individuo concreto, ¿sí? Entonces, en pocas, cuando ustedes tienen una ecuación de este estilo, no una identidad matemática, esto no es ni verdadero ni falso, y resolver esto corresponde a encontrar la función que en efecto haga que esto sea cierto. Que si yo esta función en el lado izquierdo le derivo, lo que resulte teniendo es lo mismo que está a la derecha de la ecuación. Si es así, entonces esto sería correcto. Entonces, así como cuando nosotros, esto sería verdadero, perdón. Entonces, así como cuando nosotros despejamos una ecuación como la que puse al inicio, 3x más 2 es igual a 5. Ya, cuando despejamos una ecuación de este estilo, las técnicas para despejar lo que hacen es encontrar cuál es el X que hace que sea verdadero. De la misma forma, con nuestras técnicas analíticas lo que hacen es encontrar qué es lo que hace, cuál es la función que hace que esta oración matemática sea cierta, ¿no? En el método numérico no encontramos esta solución, no. La solución analítica, la forma explícita, o sea, directamente al menos, ¿ya? Y directamente con el método numérico, los que vamos a ver, no vamos a encontrar directamente la relación, ¿no? Explícita entre la variable independiente y la variable dependiente o función, sino que lo que vamos a encontrar es más bien un conjunto de datos. Entonces, ¿cuáles datos? Miren, supónganse que vamos a encontrar la función, pero como de una manera medio indirecta, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? En general, digamos, una función es un conjunto de pares ordenados, ¿ya? ¿Y por qué? Porque una función es un subconjunto de las relaciones, y las relaciones en general es aquello que nosotros podemos extraer que está común en los pares ordenados. Así, digamos, la función el doble sería, digamos, considerar estos pares ordenados. Por ejemplo, así, así, ¿ah? Ya, por ejemplo, entonces, aquí yo puedo encontrar la relación el doble. ¿Por qué? Porque lo que está común entre el número de la derecha y de la izquierda en este par ordenado, lo que pasa entre el número de la derecha y el de la izquierda en este par ordenado es lo mismo que está pasando entre el número de la derecha y la izquierda en este otro par ordenado, y es lo mismo que pasa en este otro par ordenado entre el número de la derecha y la izquierda. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Que el uno es el doble del otro. Entonces, lo que vemos en común en estos pares ordenados es que el de la derecha es el doble del de la izquierda. Entonces, esto es la relación el doble, ¿sí? Ya, pero a su vez, digamos, es la relación el doble entre qué y qué, entre los números que van del 1 al 3 en los dominios X, porque los números que están a la izquierda, digamos, son los que puede tomar en variable X, y entre el 2 y el 6, en el caso que serían mis imágenes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, aquí debería yo poner puntitos para decir que considero todos los números que van del 1 hasta el 3, ya, etc. Bueno, ahora, la función es justo esto, digamos, algo que nos expresa una situación en cómo están relacionándose
o en la que están fundidos, digamos, ciertas propiedades, ya, o en una situación en la que se encuentran de dependencia, digamos, ciertas propiedades, sí, para verlo ya más concretamente en algo de ingeniería. Ahora, la cuestión es que yo bien podría decir que la función el doble, esta de aquí, por ejemplo, x de t igual a 2t, yo lo puedo plantear así. Claro, aquí me faltan otras dos piezas de información, es decir, explicitar el dominio, es decir, que t pertenece, por ejemplo, a todos los números que van del 1 al 5, y explicitar el recorrido, ¿no? En este caso serán todos los números que van del 2 al 10, ya, así, ya. Cuando yo hago esto, yo ya escribo por completo la función x. Mi función x va a ser considerar todo esto. Esto de aquí es una forma, digamos, más concisa o una forma distinta de escribir el mismo conjunto de pares ordenados que puse antes, del 1, aquí 2, luego todos los números que van, están entre el 1 y el 2, 4 y así. Así voy a tener pares ordenados de este estilo hasta que llego al par ordenado 5, 10. Entonces, yo tengo la opción de escribir mi función x, ya sea así o de esta forma. Entonces, justo esto de aquí va a ser lo que vamos a encontrar. No vamos a encontrar esta relación funcional, digamos, o esta ley de asignación, como también se le suele decir. No vamos con nuestro método numérico a encontrar la dependencia directamente, al menos explícita. No vamos a encontrar directamente la dependencia explícita entre la variable dependiente y la independiente, sino que vamos a encontrar más bien un conjunto de pares ordenados. Eso es lo que vamos a hacer. Este conjunto, un conjunto parecido a este de pares ordenados, es el que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos, nosotros en nuestros problemas, en nuestras ecuaciones diferenciales, sabemos el dominio de las funciones, es decir, sabemos desde dónde hasta dónde van a ir nuestras variables independientes. Por ejemplo, en el tiempo en el que se va a desarrollar un fenómeno que nos interesa, analizar un fenómeno, ese va a ser nuestro dominio. Entonces, una vez que tenemos nosotros el dominio, escogemos ciertos puntos de ese dominio en los cuales fijarnos. Sí, entonces, en general, en estos métodos para resolver ecuaciones diferenciales, vamos a conocer el dominio y también un conjunto vamos a elegir de ese dominio un conjunto de números particulares en cuales fijarnos y esos van a convertirse en nuestros nodos. ¿Sí? Entonces, supónganse que en efecto estamos hablando del tiempo y un fenómeno que se desarrolla en el tiempo y sabemos que nuestro interés es analizar esto desde el tiempo 0 hasta 5 unidades de tiempo, segundos, minutos, horas, lo que sea, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que ustedes podrían hacerse una tabla, ¿no es cierto? Supónganse que teníamos el problema, la ecuación diferencial, o que estamos tratando de resolver, el problema que puse hace un momento, ¿no? X' igual a 3x, ¿ya? Así. Ya, entonces, la cuestión es que al menos nosotros sabríamos que nos interesa evaluar o conocer la evolución de este proceso que está encriptado en esta ecuación para los tiempos que van de 0 a 5, ¿sí? Y la respuesta, como vimos, analítica, la solución de esto ya sabemos en este caso que es e a la 3t, ¿no es cierto? E a la 3t, ¿sí? Ahora, la cuestión es que esta misma función o esto que representaría nuestra función x, ¿no es cierto? Porque se asume que el dominio ya está dado, ¿no es cierto? Y las imágenes son lo que saldría de ingresar estos datos en esta operación, ¿no es cierto? Entonces, esto sería nuestra función. Pero si esto es nuestra función, también podemos representar esta función de otra forma, como a través de esta tabla. ¿Por qué? Porque yo podría poner todos los pares ordenados, ¿sí? Que en efecto están en esta relación. ¿Cuál relación? En la que está t con x, ¿sí? Entonces, digamos, ese conjunto de pares ordenados es como el conjunto que yo escribí aquí antes, así horizontalmente, puse 1, 2, bla, ¿no es cierto? Esta tabla corresponde a hacer el conjunto, ¿ya? Entonces, miren, lo que nosotros vamos a obtener va a ser esto. Esta tabla, con el método numérico, vamos a obtener lo que está en rojo, la tabla, en vez de la función directamente, ¿sí? Entonces, esta tabla, bueno, esta también es una forma de obtener la función en pocas, ¿no es cierto? Esta tabla en este caso tendría algunos valores que podemos ver directamente, ¿no es cierto? Porque cuando t es 0, el x sería 1. Cuando el t es 1, entonces el x sería e a la 3. Cuando el t es 2, entonces aquí el x sería e a la 6. Y así, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estos son mis pares ordenados, donde el número de la derecha se relaciona con el número de la izquierda. ¿De qué forma? En que yo puedo obtener el de la derecha elevando a la base e
3 veces el valor que yo pongo aquí de t. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Y eso lo podríamos ver, digamos, aquí, acá y acá. Esa relación es común entre todos los elementos de la derecha con los elementos de la izquierda de todos estos pares ordenados. Por lo tanto, la relación está también expresada aquí. Ojo que siempre que nosotros tenemos una expresión matemática, la relación emerge o, digamos, nosotros llegamos a conocerla si pensamos que esa relación ya estuvo ahí. Cuando cognitivamente hacemos el proceso de abstraer lo que hay común entre cada uno de estos pares ordenados. Ahí es que nos damos cuenta cuál es la situación de dependencia en que se encuentra el uno y el otro, cuando viene dado de esta forma. Pero por eso mismo, para que sea más fácil, no se lo pone a la función de esta forma, sino de esta forma, para poder analizarla, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a obtener esto, y el rato que dibujamos esto, es decir, esto va a corresponder a un punto que representa a la gráfica de mi función. Este será otro punto, este otro punto, este otro punto. Si yo uno todos esos puntos, entonces yo tendría la curva continua que corresponde a la misma curva que se dibujaría si yo dibujo esto. De hecho, la forma de dibujar esto sería una de esas formas, sería siendo una tabla, ¿ya? Ahora, como una curva continua tiene infinitos puntos, entonces yo tendría que tener infinitos pares ordenados. Y eso es justo lo que no vamos a hacer. Digamos, la forma en la que el método numérico termina siendo aproximado con una de las razones por la que el método numérico termina siendo aproximado con respecto a la respuesta exacta, digamos, analítica, es que nosotros, primero que nada, no vamos a considerar todos los números infinitos que hay desde el 0 hasta el 5, sino que vamos a considerar solo algunos números de ella. Vamos a considerar, de hecho, un conjunto finito que va desde el 0 hasta el 5, que tome o que considere números que están desde el 0 hasta el 5. ¿Sí? Entonces, en este caso, estoy en efecto haciendo eso. Miren, no estoy considerando el 0.00001, ni el 0.0002 y así. Estoy considerando los números 0, 1, 2, también me faltaría, o podría seguir extendiendo esto y decir, bueno, de este dominio analítico, del dominio, digamos, original de mi función, yo voy a escoger solo ciertos valores. Entonces, en este caso, los valores que a mí se me ocurren podría ser, por ejemplo, voy a escoger el 0,5, el 1,5, el 2,5, el 3,5 y el 4,5. Supónganse que yo escojo todos estos valores, ¿sí? Y la cosa es que para estos valores de aquí, mi método numérico lo que va a hacer es darme cuáles son las imágenes de estos nodos elegidos, estos nodos que yo escogí, estos valores que puede tomar mi variable independiente, que yo los escojo de entre el conjunto infinito de números que originalmente puede tomar mi variable independiente, que va desde entre 0 y 5. Yo, para hacer mi método numérico, solo me fijo en algunos de ellos, no todos, y de hecho en un conjunto finito como el que estoy mostrando ahorita. Y lo que va a hacer nuestro método numérico es darnos las imágenes correspondientes a estos nodos que nosotros elegimos. Nos da las imágenes correspondientes a estos valores de las variables independientes que nosotros elegimos, ¿ya? Eso lo va a hacer, nuestros métodos van a hacer eso, siempre y cuando nosotros tengamos un problema de Cauchy o de valor inicial. Es decir, cuando nuestra ecuación diferencial no venga planteada solo de esta forma, sino que además, digamos, el problema a resolver, no solo plantee resolver esta ecuación, sino que además nos den de dato cuánto es la función en un tiempo inicial o cuando la variable independiente toma el valor al que consideraríamos el valor inicial, que en este caso tendría que ser el límite izquierdo de nuestro dominio. Entonces, en pocas, aquí, además de darnos el problema de esta forma, lo que deberían darnos es a qué es igual x evaluado en 0. Este es un valor, supónganse que es 1. Sí, en efecto era 1, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que esto yo ya sabría, ¿sí? Pues supónganse que en vez de escoger los números que dije antes, escojo de mi dominio para generar sus respectivas imágenes. Lo que yo haría es primero, o lo que haríamos es tener este dominio, y de este dominio escogemos un subconjunto de números, en este caso son el número 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ya escogemos esos números, y lo que yo ya sé es, digamos, la imagen del primer valor. Eso es lo que yo tengo que saber para poder resolver numéricamente. La imagen del primer valor. Entonces, en este caso es 1, ¿sí? Esto es bien común que necesiten y que vayan a usar ya, porque esta es la forma, digamos, las condiciones iniciales, la información inicial con la que viene su ecuación diferencial. Es la forma en la que el lenguaje matemático que no tiene como referente o que no apunta nada del mundo concreto,
empiece a apuntar a cuestiones del mundo concreto, la forma en la que ingresa el mundo o el problema particular que están, el mundo natural o el problema particular que están analizando, la forma en la que ingresa al lenguaje este matemático donde su referente no es nada, sí en particular, empieza a particularizarse y empieza ese lenguaje a referirse a algo en particular, a datos y concretos del mundo natural, cuando ustedes ingresan estas condiciones, cuando consideran estas condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, la cuestión es que estas condiciones iniciales suelen ser, digamos, siempre información que ustedes la pueden obtener de manera, digamos, medio fácil, ¿ya? Como que con mediciones simples, ¿sí? Ya. Entonces, no se hagan lío por eso. El problema que vamos a resolver siempre va a ser una ecuación diferencial con información inicial acerca de la función o de la derivada de la función, ¿ya? En este caso, digamos, tenemos este problema, lo que haríamos es tomar el dominio, dividirlo en varias partes y ya sabemos que lo que vamos a buscar es generar esta tabla. El rato que generamos esta tabla, con los métodos que vamos a ver, vamos a partir de este valor, generar el siguiente, a partir de este valor generar el siguiente, a partir de este valor el siguiente y así. Y entonces ahí ya tendríamos un conjunto de pares ordenados que cuando los dibujamos corresponderían a puntos. Si estos puntos, digamos, están bien cercanos, ¿sí? Entre sí, formarán una línea continua. Mientras más puntos pongan, más fácil se le hace al octave generar la línea continua, como ven ahorita, ¿sí? Entonces, aquí ya solo faltaría aumentar unos cuantos puntos más y si ven como esto ya se va pintando completamente para generar la curva continua, ¿ya? Entonces, esta curva ya sería, con los métodos que vamos a ver, bien aproximada a la solución, a la curva que nos daría si nosotros dibujamos esto, ¿sí? Entonces, digamos, si nosotros dibujamos la solución analítica, supónganse que la curva es esta negrita, y con la numérica lo que nosotros hacemos es aproximarnos a la negrita de esta forma, ¿ya? ¿Cómo de esta forma? A través de estos datos, ¿sí? Entonces, ya. Ahora, lo primero que vamos a hacer es resolver ecuaciones EDOs de primer orden. Es decir, digamos, donde solamente aparezca la primera derivada. Esas, si nosotros logramos resolver esas numéricamente, la extensión a ecuaciones diferenciales de orden superior es sencillo, ¿ya? Y eso es sencillo. Entonces, digamos, por eso vamos a empezar con un tipo de ecuaciones. ¿Cuáles? Las que tengan ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles? Las que tengan solamente la derivada primera, la primera derivada, en vez de segundas derivadas o terceras, ¿ya? Ya, entonces, es eso primero que nada. Ahora, mientras borro, les recuerdo que las ecuaciones diferenciales son muy importantes para ya el quehacer ingenieril, porque es el lenguaje matemático del cambio, del movimiento, por ejemplo. Todo lo que, digamos, varía, mientras otra cosa también varía, puede ser expresado como ecuación diferencial, ¿no? Bueno, en general, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ya resolvemos la ecuación diferencial, estaríamos como de alguna forma encontrando cuál es la relación particular entre la variable dependiente e independiente que hacen que la ecuación diferencial que reflejaba alguna variación o cambio o dinámica entre propiedades, digamos, que esa dinámica sea, digamos, verdadera, ¿sí? Y lo que pasa es que nosotros, digamos, a veces planteamos, o no a veces, solemos plantear nuestras ecuaciones diferenciales basados, cuando ya hacemos ingeniería, ¿no es cierto?, en cuestiones concretas que vemos del mundo y en relaciones concretas que vemos del mundo. Entonces es como que en ese caso nosotros ya sabemos que la ecuación diferencial va a llegar, por ejemplo, a ser verdadera, es decir, va a tener alguna solución. Solo falta encontrar cuál es la función o la dependencia explícita entre las propiedades que estamos involucrando en la ecuación diferencial, que en efecto hacen que el estado de las cosas sea tal cual es y ese estado de las cosas que es tal cual es, estaría, digamos, condensado o reflejado en mi ecuación diferencial, ¿ya? Ahora, por lo que acabo de decir, vamos a analizar este tipo de ecuaciones. Voy a otra vez en este video a tomar como mi variable dependiente o mi función, la función x, y las variables independientes sería la variable t. Entonces, miren, en general yo voy a analizar, se va a analizar ecuaciones diferenciales de este estilo. Esto, por ejemplo, igual a ¿qué? A un conjunto de operaciones. O sea, las ecuaciones diferenciales que vamos a analizar son aquellas que tienen que podemos poner
la derivada primera al lado izquierdo y en el lado derecho que solamente estén operaciones aplicadas a la variable independiente o a la función sin derivar, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, aquí, si yo tengo esta ecuación diferencial, ya, si yo tengo esa ecuación diferencial, ¿sí? Esto, digamos, entraría a ser, es un elemento de esta categoría. Cuando yo hablo de esto, estoy hablando de todas las funciones que tengan, las ecuaciones diferenciales que tengan esta forma. Entonces, les pregunto, esto de aquí yo lo podría poner de forma que pueda considerar que cuando le modifico tiene esta forma. Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque miren, yo para ponerla de esta forma, lo que primero podría hacer es ponerle a que luzca de esta manera, lo que podría hacer es poner la X' a la izquierda de la igualdad, ¿sí? Entonces eso quiere decir que yo voy a pasar todos estos al otro lado del igual, ¿no es cierto? Entonces eso sería hacer esto, ¿ya? Pero el requisito para tener esta forma es que el lado derecho sea un conjunto de operaciones. ¿Cuál conjunto de operaciones o órdenes? Las que yo les llamo F. O en pocas, el lado derecho tiene que ser una función ¿de qué? Solamente ¿de qué? De la variable independiente, es decir, son operaciones, del lado derecho deberían ser operaciones que estén aplicadas solamente ¿a qué? A la t, a la variable independiente, y solamente a mi función sin derivar. En este caso, mi función sin derivar es la función x, y entonces aquí sí, este de aquí y este de aquí sí cuentan como operaciones que se están aplicando solamente a x y a t. Pero, ¿y esto de acá? Entonces, la razón por la que esta ecuación de aquí no cumple con esta forma es por este término. Si es que yo del lado derecho borrara este término, entonces esto de aquí sí es una ecuación diferencial válida para ser resuelta con los métodos que les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, otra vez empezamos desde esto y empezamos después ya a generalizar, ¿ya? Entonces, ya una vez que tenemos claro que vamos a usar a considerar este tipo de funciones, lo que vamos a ver primero se llama el método de Taylor para resolver las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, de resolución numérica de E2, nuestro, digamos, subtema y de lo que se trata el resto de este video es el método de Taylor para resolver E2, ¿ya? Entonces, aquí, método de Taylor para resolver E2, ¿no? Para E2. ¿Ya? Sí. Ahora, recordemos el método de Taylor, ¿ya? Recién en un video, me parece que justo es en el anterior video, cuando les hablaba así de diferencias finitas, ya les expliqué que era el método de una serie de Taylor, ¿ya? Entonces, en general, miren, les decía, si ustedes tienen una función, ¿sí? Y esta función está evaluada en algún argumento, donde este argumento en general puede ser, ya, solo denme un segundo para ver cómo está la notación aquí. Ya. Ajá. Ya, entonces, esto de aquí, adentro yo voy a tener un x más h, ¿sí? Donde el x aquí es el centro, eso es lo que les explicaba. Ya, la cosa es que la función f, que yo sí puedo conocer, o que en general yo sí conociera ya, pero yo no quiero trabajar con esa forma explícita entre f y su argumento. Si supónganse que yo conozco que f es igual a 3x más 2, ¿ya? Pero yo no quiero trabajar con esto, sino que quiero trabajar con algo que me dé los mismos resultados, una máquina matemática que haga lo mismo, pero a través de otras operaciones, ¿sí? Y esa máquina matemática que hace lo mismo a través de otras operaciones viene a ser la serie de Taylor. Y ahí en este caso, ¿qué hace lo mismo? Quiero decir que le ingreso ciertos datos y me va a dar de salida cierto producto. La máquina de la izquierda me da los mismos productos que la máquina de la derecha cuando les ingreso los mismos, la misma materia prima, ¿sí? Entonces, en general esto ya expliqué mejor, con más detalle, más bien en el video anterior. Y entonces esto de aquí, desarrollado en serie de Taylor, es una sumatoria infinita, ¿sí? Desde, por ejemplo, k igual a 0 hasta el infinito de k. Entonces ustedes tienen que poner aquí la derivada de f, késima, evaluada en el centro. Aquí yo les decía que el centro vamos a tomar como algún valor de x del dominio de la función. ¿Ya? Evaluada en el centro sobre, digamos, este mismo k, pero factorial, y aquí por un h, donde el h es la distancia entre todo el número en el que está evaluado la función f, menos el centro. Entonces, todo el número que está ahorita siendo evaluado por la f es todo lo que estoy encerrando aquí. Todo ese número, ¿sí? Si yo le quito el centro, pues eso me da la distancia entre el centro y el número que está aquí. Esa distancia va a ser el h, es el h que ponemos aquí. Y este tiene que estar elevado a la k, ¿ya?
¿Cómo obtuvo Taylor este resultado? No fue algo que vimos, pero les puedo, digamos, lo que es parte del curso es comentarles qué es lo que hace la serie de Taylor, cómo funciona, ¿sí? Y cómo la vamos a usar ahora. Entonces, digamos, esta es nuestra serie de Taylor como la escribí en el video anterior. Ahora, miren, nuestra función no es la f, sino que nuestra función es la x, y nuestra variable independiente no son las x, sino las t. Entonces, pongámosle en ese nuevo lenguaje, ¿ya? Entonces, esa misma serie de Taylor sería que el x evaluado en un t, más h, va a ser igual a que a una sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de qué? De mi función, pero mi función en este caso es mi función x, ¿ya? Y la variable independiente y el centro en este caso es esta t, ¿sí? Y aquí yo le elevaría a la k, ¿sí? Y aquí yo tendría, digamos, k factorial, y aquí yo tuviera h a la k tal cual. Entonces vamos a trabajar con esta serie de Taylor, ¿ya? Ahora, miren, supónganse que mi centro es un valor concreto que toma t. Supónganse ese valor concreto, digamos, le llamo t sub 0. Recuerden, cuando ustedes tienen un problema de qué estilo, o sea, lo que estamos resolviendo es un problema de este estilo, donde tienen una derivada de una función en el lado izquierdo y en el lado derecho tienen un conjunto de operaciones aplicadas a la variable independiente y a la función sin derivar. Y este problema, a su vez, tiene que venir dado con una condición inicial o con, en este caso, condición inicial. Hablamos de condiciones iniciales cuando la información con la que nos viene nuestra ecuación diferencial corresponde a lo que sucede al inicio del fenómeno, ¿sí? Entonces, por eso condición inicial, ¿ya? Entonces, digamos, ¿cuál es el valor de la función al inicio? Eso es lo que yo debo saber, ¿ya? Entonces, aquí tengo que poner el valor de tiempo inicial. El valor de tiempo inicial, como el t son nuestros nodos, entonces el valor inicial va a estar simbolizado por t sub 0, ¿sí? Entonces, y yo tengo el valor de esto, yo conozco esto, si yo conozco cuánto es x de valor en t sub 0, digamos que eso es x sub 0, ¿ya? Sí, de hecho esta es la notación que vamos a seguir usando, ya, bueno, digamos, pongamos que es un valor 8, el que sea, ya voy a poner, no, ahorita, ¿ya? Entonces ustedes conocen esto es lo que tienen que resolver, conocen esto, conocen, ¿sí? Y además conocen el dominio de su función x, saben que el tiempo va desde t sub 0 hasta un t final, tiempo final, ¿ya? Estos son números, ¿sí? ¿Ya? Concretos, con los que vendría su problema. Entonces, supónganse que ustedes quieren desarrollar la serie de Taylor en torno a cierto centro, es decir, a cierto valor que toma la variable t. Supónganse que ese valor que toma la variable t es justo el valor t sub 0, ¿sí? ¿Ya? Ahora, miren, ¿qué es lo que sabemos? Si yo dibujo el dominio de esta función, digamos, en el eje X yo tuviera, este es el eje X, ¿sí? Entonces, en el eje X yo tuviera, digamos, por ejemplo, aquí está el valor 0, supónganse que aquí está el t sub 0, acá está el t final. Entonces, la cuestión es cómo yo terminaría escogiendo sobre qué nodos fijarme ya. Pues lo que yo haría es, digamos, este intervalo, particionarle en partes iguales, tipo, por ejemplo, T1, T2, T3 y así bla hasta llegar al TF, al tiempo final, ¿sí? Y la cosa es que la distancia entre cada uno de estos nodos, yo le puedo llamar justo H. ¿Cuál H es este de aquí? ¿Cacha? Entonces, digamos, ¿cómo yo hago? Miren, el T es una cajita, el T sub 0 es una cajita que puede guardar un número. Supónganse que guarda el número 8. Supónganse que el H es también una cajita que guarda un número o una etiqueta para un número. Supónganse que es el número 2, ¿sí? Entonces, digamos, desde el 0, ¿cuánto yo tengo que recorrer para llegar al T1? Pues lo que debería hacer es al valor del T0 sumarle H. Porque en este caso el T1 sería justo 10, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo cómo hago para llegar a 10? A partir del valor de T0 y de H, pues yo diría que mi T1 va a ser mi T0 más H, ¿sí? Esto lo único que dice es que entre cada uno de los nodos que estoy yendo a considerar, y en mi método numérico, los nodos son los que yo extraigo de mi dominio que conozco de mi problema dado, ¿no es cierto? Entonces, este dominio yo extraigo o identifico ciertos números sobre los cuales yo me quiero fijar. Yo los quiero considerar porque acerca de ellos voy a sacar su imagen, ¿sí? Ya, entonces, la cuestión es que si yo los escojo de manera que los números que están entre t sub 0 y t sub f, entre el límite izquierdo y derecho de mi dominio, si yo escojo los números
sobre los cuales yo me voy a fijar en mi análisis numérico de manera que entre ellos estén igualmente espaciados por una distancia h. Entonces, lo que yo estoy poniendo aquí, en pocas, es el x de t sub 1, ¿sí? Es decir, lo que yo estaría, si es que yo digo, por ejemplo, que voy a evaluar mi función x en un valor t sub 0 más h, este t sub 0 más h en pocas es t sub 1, ¿cachan? Ya, y en el lado derecho, miren que tengo que poner todo esto que dije, pero evaluado, el x tiene que estar evaluado en el centro. ¿Cuál es el centro en este caso? El t sub 0, recuerden, ¿sí? En un valor particular de t, que en este caso es el t sub 0, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es, digamos, expander esto, ¿ya? Entonces yo podría tranquilamente decir que x de t sub 1, sí, termina siendo k igual a k. Entonces miren, yo tendría el primer elemento que toma, ¿en qué se va a convertir el primer sumando? Cuando yo expando esta sumatoria, va a convertirse en x de t sub 0, ¿no es cierto? Luego, ¿por qué? Porque tengo que poner que cuando k es 0, tengo que sacar la derivada ceroésima de la función x, pero la derivada ceroésima de la función es la función misma. Entonces, la función misma, que es la función x, tiene que estar evaluada en el t sub 0 sobre k factorial, pero 0 factorial es 1. Entonces, cuando el k es 0, yo tendría aquí 1. Y al lado tengo h a la k, pero si el k es 0, entonces h a la k se convierte en 1, por lo tanto, el primer sumando es x de t sub 0. ¿Sí? Luego, miren, el segundo sumando, ¿qué nos daría? El segundo sumando es simplemente esto mismo, la función x, pero aquí con el k1. Pero recuerden que cuando está entre paréntesis este exponente y yo tengo aquí una función, esta es la forma de notar la derivada, késima. Entonces, cuando k es 1, yo tendría la primera derivada de la función x evaluada en t sub 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego tendría sobre 1 factorial, que es 1 por h a la 1, es decir, de esta forma, ¿sí? Y, por ejemplo, puedo seguir sacando así más términos, ¿ya? Voy a sacar, por ejemplo, el tercer término de mi serie, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tendría que poner más, ¿no es cierto? Algo que tiene esta forma, pero con el k igual a 2. Entonces, cuando el k es igual a 2, yo voy a tener aquí x segunda derivada de t sub 0, ¿sí? Y aquí tendría h cuadrado sobre 2, ¿sí? Así. Ya. Entonces, y más, bla, bla, bla. Yo podría seguir así, ¿no es cierto? Ahora, miren, esto de aquí es una maravilla ya poder tener esto. ¿Por qué? Porque si notan, lo que yo estoy exigiendo en el lado derecho es evaluar ciertas funciones en t sub 0. Y yo conozco particularmente cuánto es el x evaluado en t sub 0, ¿sí? Y yo sí conozco cuánto es el x' evaluado en t sub 0, ya van a ver por qué. ¿Ya? Y yo también podría conocer cuánto es esto. Entonces, lo de la derecha, que son operaciones que se realizan sobre el nodo t sub 0, me permiten obtener la imagen de su función para un nodo posterior t sub 1. ¿Sí? Que en pocas es lo que yo les decía cuando hice la tabla, ¿ya? Entonces, una vez que ya sabemos que esto de aquí es lo mismo que lo de acá, voy a borrar esto de en rojo para mostrar a qué me refiero. A que, miren, yo hice una tabla y en la tabla les dije, miren, ustedes con el método numérico lo que van a tener es, digamos, aquí valores. Entonces tienen el primer valor, es el valor de t sub 0, y también tienen la primera imagen que le vamos a llamar x sub 0, ¿sí? ¿De dónde tienen esta primera imagen? Pues de acá, miren, este es valor conocido. ¿Sí? En este caso, aquí debería haber puesto a, por ejemplo, ¿sí? Ya, entonces, bueno, pero concordemos de esa forma. Y ya les voy a decir por qué sería bueno concordar de esa forma. Es una notación que vamos a asimilar ya. O les digo de una vez, si yo tengo x sub r, x aplicado al t sub r, esto es lo mismo, por notación voy a exigir, por notación voy a exigir que esto sea xr, ¿sí? Entonces el nombre que le voy a llamar a la imagen de la función evaluada en el nodo t résimo va a ser xr, ¿sí? Entonces de manera que si yo evalúo x en t sub 5, esto yo lo puedo notar como x sub 5. ¿Ya? Esa notación voy a usar de aquí en adelante, ¿ya? Entonces, pilas con esa notación. Entonces, yo para el valor t sub 0, yo sí conozco que su imagen es del valor x sub 0, ¿ya? Y lo que les decía es que a partir de esto y de esto, ustedes van a empezar a saber los demás valores. Y es en efecto lo que estoy diciendo, miren, cuando yo tengo aquí el valor t sub 1, ¿sí? Yo voy a, con esta expresión, miren, ¿qué tal si es que a mi serie, por ejemplo, ya, primero que nada, el método lo que va a hacer es darme cuál es la imagen correspondiente al x evaluado en t sub 1. Esto es lo que mi método me va a permitir hacer, ¿sí? Entonces, yo tengo el conocimiento hasta aquí, ¿sí?
pero lo que me permite mi método es saber cuál va a ser la imagen correspondiente al T1. Sí, es decir, me va a ayudar a saber esto. ¿Cómo me va a ayudar a saber esto? Pues a través de esta ecuación. ¿Por qué? Porque miren, el X de T sub 1 puede ser calculado con estas operaciones que están en este lado, ¿sí? Y entonces, la cuestión es que yo no voy a coger toda la suma de la derecha en esta suma infinita, ¿sí? Sino solo voy a truncar la serie de manera que yo pueda usar solamente, voy a truncar la serie de manera que los sumandos que yo vaya a considerar son los que en efecto puedo usar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera aproximación, o digamos, el primer uso del método de Taylor de orden 1, ¿sí? Para resolver E2, sería cuando yo trunco la serie aquí. Es decir, a partir de aquí hacia allá, yo no le voy a hacer caso, ¿sí? Por lo que mencioné en el video anterior, las aportaciones de estos sumandos, tengo derecho a considerar que van a ser cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, de manera que estos dos primeros sumandos ya me van a dar la aportación más grande a el cálculo, ¿sí? ¿De qué? De la imagen de XT1. Pero miren, esta igualdad se mantiene cuando yo tengo toda la sumatoria en el lado derecho. Si yo trunco, entonces esto se convierte en aproximado, ¿sí? Ahora, miren, ¿qué quiere decirnos esto? ¿Ya? En la notación que yo voy a poner, que mencioné hace un rato, eso significaría que yo tengo el X1, es decir, justo esto de aquí que me estaba preguntando cómo obtener, esto que me estaba preguntando cómo obtener, que también se llama X1, por la notación que acabo de mencionar, ¿sí? Ese valor, yo sí lo voy a obtener. ¿Cómo? ¿Cómo voy a calcular ese valor? ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros sabemos que lo que tenemos aquí es una aproximación, yo me permito poner el igual para decir que el número que estoy buscando se va a calcular con las operaciones de la derecha. Pero sabemos que ese número que yo estoy buscando y que lo voy a calcular con las operaciones de la derecha, que voy a poner aquí en la derecha, va a ser simplemente un número aproximado al número real. ¿Cuál sería el número real? El que obtendríamos si nosotros supiéramos la función x de manera analítica y reemplazáramos ahí el valor t1, ¿sí? Ya, entonces, pero en mi método numérico ya sabemos que estas imágenes para los distintos nodos, en este caso el distinto nodo, me refiero distinto al T sub 0, es el nodo T sub 1, la imagen del T sub 1, me puedo aproximar a ella haciendo este cálculo que está aquí. Entonces, este igual no es un igual de identidad a secas, sino que, digamos, es una forma de decir, la imagen va a estar aproximada con el valor que yo calcule a la derecha, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya sabemos que es aproximado, otra vez mi método numérico, entonces ya podemos prescindir de poner ese símbolo, ¿ya? Entonces, si yo trunco la serie, como les dije, a partir de aquí hacia allá, yo no hago caso y solamente tomo en cuenta estos dos sumandos. Entonces, miren, lo que me queda es que cómo yo podría calcular la imagen de mi función x para el nodo t sub 1, pues simplemente teniendo la imagen de mi función evaluada en t sub 0 más, digamos, el x' evaluado en t sub 0 por el h, ¿sí? Entonces, fíjense que todo lo de la derecha es algo que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque el x sub 0 lo conocen, ¿por qué? Porque es mi valor inicial, mi condición inicial es esto que digo que conocen, fíjense. ¿Sí? El x de t sub 0 es este x sub 0 que ustedes conocen, ¿sí? Ya, el h, ustedes también lo conocen porque ustedes proponen eso, ustedes proponen cómo se distancian uno de otros los nodos que están considerando de su dominio, ¿sí? Entonces, el h también lo conocen. Entonces, ¿qué es lo que parece que ustedes todavía no conocen aquí? Lo que parece que ustedes todavía no conocen aquí sería la derivada de la función x evaluada en t sub 0. Sí, porque podrían pensar, bueno, si yo ni siquiera conozco cuál es la dependencia explícita entre la variable dependiente x y la variable independiente t, entonces, ¿cómo rayos yo voy a saber cuál es la derivada? Y peor aún, ¿cómo yo evalúo en eso que no conozco el valor t sub 0? Ya, pero eso es algo que ustedes sí conocen, este x', ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, el problema es tal que el x' es igual al f que ustedes tienen aquí. Y esta forma funcional, ustedes sí la tienen. Es decir, como en el caso que puse hace un rato, x' igual a 3x. ¿Qué es el f en este caso? El f es todo lo que está a la derecha. El conjunto de operaciones que están a la derecha, que están aplicadas solamente a la función sin derivar y o a la variable independiente. Entonces aquí yo puedo pensar que estoy teniendo más 0t. Por lo tanto, todo lo de la derecha es un conjunto de operaciones que están aplicadas a t y a x. Entonces, esto de aquí viene a ser mi función. Entonces, esta función f es a su vez la derivada de x. Eso es la derivada de x, la función f. Entonces, miren, aquí la función... ajá. Ya.
Entonces pienso que hasta ahí está estaría un poco más claro, espero ya. Entonces lo que yo estoy diciendo es que yo, en vez de poner, según esto, ¿no es cierto? Miren, en vez de poner yo X dependiente de T, yo por esta igualdad puedo poner F, ¿no es cierto? Entonces, miren, si yo sé que X evaluado en T, X dependiente de T es F de TX, entonces yo ya podría saber tranquilamente a qué es igual X evaluado en T sub 0, ¿sí? Perdón, prima, no, prima. Aquí el problema era con prima. Entonces yo ya puedo saber tranquilamente qué es esto. ¿Por qué? Porque miren, es simplemente cada vez que yo vea la T reemplazar el T sub 0. Eso. Entonces, digamos, en el lado derecho yo voy a tener F evaluado, en vez de estar evaluado en T, va a estar evaluado en lo que está dentro del paréntesis que está al lado de la X', que en este caso es el T sub 0. Entonces aquí yo tendría, en vez de T, tuviera T sub 0. Luego tuviera coma X, pero bueno, aquí, como por comodidad, no puse que X es dependiente de T, ¿sí? Pero entonces aquí sí ya puedo concretar todas las T's en T sub 0, de manera que yo tendría que si X' de T es esto, X' de T sub 0 es esto. Por lo que yo puedo, digamos, acá abajo, en vez de poner, ya, sí. Entonces yo acá abajo, en vez de poner esto, yo ya puedo poner esto, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces yo voy a hacer eso y voy a tener aquí, digamos, yo tendría f evaluado en t sub 0, x sub 0 en este caso, porque x de t sub 0, recuerden, se puede escribir como x sub 0, y todo esto por h, ¿ya? ¿Qué nos dice esto? ¿Ya? Recuerden, cuando encierro en un paréntesis porque es importante, ¿ya? Entonces, esta es casi ya la más importante, ¿ya? Entonces, voy a quitarle. Porque la que es ya la importante es la generalización de esto. Porque, ¿qué es lo que nos dice este patrón? Miren, esto nos dice que yo puedo hallar la imagen correspondiente al nodo posterior si yo conozco la imagen de la función evaluada en el nodo presente, porque digamos, yo al cero le puedo considerar como el nodo en el que en el presente yo conozco su valor, ¿sí? Y la imagen del nodo posterior, T sub 1, que yo no conozco su valor, es la que está acá. Y digamos, yo puedo decir que, miren, ¿cuál es la relación entre el 0 y los subíndices 0 y 1? Que estos son futuros o posteriores, nodos posteriores, es decir, el 1 corresponde a que yo estoy evaluando la función x en el nodo t sub 1 y el 0 aquí corresponde a que estoy evaluando el x en el nodo t sub 0. Entonces, miren, en el lado derecho yo estoy haciendo operaciones sobre el nodo presente y yo puedo obtener el resultado acerca de la imagen del nodo posterior. Entonces, ¿cómo yo generalizo eso? Porque aquí el 1 y el 0, digamos, no me dejan completamente expresar eso. Entonces, de manera general, yo sé que puedo obtener la imagen del nodo posterior, K más 1, en base a la imagen del nodo presente, K, o anterior al K más 1, ¿sí? Miren, aquí difieren en 1, aquí también difieren en 1, más, digamos, f de t sub k, x sub k, h, ¿sí? Entonces, lo único que hice fue generalizar lo que vemos aquí. Y entonces yo digo, o sea, cuál sea el subíndice que está aquí, en el lado derecho de la igualdad, en el lado izquierdo el subíndice va a ser 1 más, eso. Entonces, miren esto de aquí, esto de aquí ya es el método de Taylor de orden 1, de primer orden, digamos. ¿Por qué? Porque esto de aquí ya me permite calcular de manera recursiva. Si yo uso esto una y otra vez, me permite calcular ¿qué? Me permite calcular las imágenes de los distintos nodos. Así, miren, cuando el K es 0, entonces esta expresión de aquí se transforma en la de acá, ¿no es cierto? Entonces yo este valor sí conozco, este sería mi primer paso, ¿no es cierto? Si yo le digo al octave que haga esto. Entonces lo primero que haría el octave es tomar este valor, hacer estas operaciones y así calcular el x sub 1. Una vez que yo ya tengo el x sub 1, le puedo poner en mi tabla, digamos, ¿ya? Y entonces ahí yo ya puedo cambiar el k, que inicialmente era 0. Miren, esto sucede, si en esta expresión esto de acá sucede, si en esta expresión yo hago que el k sea 0, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el k en esta expresión es 1? Si el k en esta expresión es 1, entonces, digamos, en esta expresión de aquí se transforma en esto, ¿no?
¿sí? Entonces, si ven como, digamos, con el recurso que saqué antes, que es el x sub 1, el valor de x sub 1, yo ya puedo calcular el x sub 2, ¿sí? Porque este x sub 2 depende del valor de x sub 1 que yo calculé antes, ¿sí? Más esta función que yo sí conozco, evaluado en el nodo que yo sí conozco t sub 1, y también en el valor x sub 1 que yo sí conozco porque lo saqué antes, por el h que es el mismo para todos los casos, en todo el proceso. Entonces, yo todo lo de la derecha conozco, pero yo obtengo el x sub 2. Entonces, eso quiere decir que yo puedo aumentar en mi lista el par ordenado t sub 2, x sub 2, ya como valores conocidos. Y sigo haciendo ese proceso, yo sigo generando una tabla donde yo tengo un conjunto, donde yo tengo asociado a cada uno de los elementos que escogí de mi dominio, su imagen. Y entonces ahora con este conjunto de pares ordenados yo ya puedo generar una curva continua. Entonces, pongamos un ejemplo concreto. Primero lo voy a desarrollar aquí, después lo vemos en el Octave, ¿ya? Entonces, supónganse que lo que vamos a hacer es vamos a usar el método de Taylor, en este caso de orden 1, que va a ser este de aquí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a resolver? Es un ejemplito, ¿ya? Entonces, miren, el ejemplo es tienen ustedes esta ecuación diferencial por resolver, ¿ya? Entonces yo les pongo esto, por ejemplo, en una prueba y les digo resuelvan. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? Quejarse. Ya, quejarse y decir, no, alguna cosa ya. ¿Por qué? Porque falta aquí la condición inicial, ¿sí? La información inicial. Entonces, en este caso yo diría que el x evaluado en 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué estoy aquí asumiendo ya? Que mi función x depende del tiempo y que mi tiempo, por ejemplo, va desde 0 hasta 3. Ya ese es el dominio de mi función. Ustedes conocen este dato y les pido resolver esta ecuación diferencial, ¿ya? Solo como para que noten, el rato que hagamos del método numéricos ya se sabe cuál es la solución de esta ecuación diferencial, la solución analítica, solo para que noten qué tan cercano está su método numérico de la solución analítica. Yo voy a graficar esta ecuación, que es la solución analítica, la solución de la ecuación diferencial de manera analítica, y voy a comparar con los resultados que me dé de haber aplicado el método de Taylor, ¿ya? Entonces, ¿ya? ¿Cómo yo aplicaría en este caso? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, miren, si voy a usar esta expresión de aquí, entonces primero tengo que reconocer cuál es mi f, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será el f aquí? El f es esto, ¿no? Esto de aquí es el f que depende de t y de k, ¿ya? Entonces, miren, vamos haciendo uno por uno los pasos que tocaría si es que yo uso el método de Taylor, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué pasa si aquí el k es 0? ¿Sí? Entonces, si el k es 0, yo tuviera que x1 va a ser igual a x sub 0, más el f, ¿no es cierto?, de t0, x0 por el h, ¿ya? Entonces, el h le defino yo, ¿sí? Ahorita no le voy a concretar, pero quiero que vean qué va a pasar. Entonces ya, ¿cómo opero esto? Quiere el octave. Entonces coge y dice, bueno, voy a asignarle un valor a esto que le estoy llamando a la cajita x1 a través del valor que yo sí conozco x0. ¿Cuál sería el x0 en este caso? Este valor 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo el x evaluado en el primer nodo de mi dominio. Entonces, digamos, este 0 es el valor que está guardado en el nodo t sub 0 cuando yo escribí todo esto de manera abstracta. ¿Sí? Entonces, digamos, el x0 en este caso va a ser la primera imagen, es decir, la imagen que yo obtengo al evaluar mi función en el primer nodo, y mi primer nodo temporal es el nodo 0. Entonces, digamos, la imagen en este caso es 0. Entonces, aquí en vez de x sub 0 voy a poner 0, ¿no es cierto? Luego pongo más, y de ahí tengo que poner el f. Y el f es esta función, solo que el f tengo que evaluarlo, miren, en t sub 0 y en x sub 0. Entonces, esta función evaluada en t sub 0 y x sub 0 se convierte en, digamos, voy a hacerle con rojito, sería, miren, tengo un menos, entonces pongo el menos. El x ahora tiene que estar evaluado en, perdón, es x, no k. Sí, entonces miren, ahora el x tiene que estar evaluado en el tiempo sub 0, pero x evaluado en el tiempo t sub 0 es justo x sub 0. Entonces yo tengo, miren, este menos, aquí yo pusiera x sub 0, luego tengo más, luego tengo y elevado a la menos, y aquí, fíjense, si estoy evaluando esta función, que es esta de aquí, si esta función la estoy evaluando en t sub 0, x sub 0, ¿cómo queda? Eso es en pocas lo que les estoy diciendo. Entonces, si yo tuviera aquí t sub 0 y x sub 0,
todo lo que tiene t cambia a ser t sub 0 y todo lo que tiene x cambia a ser x sub 0 y es justo lo que estoy escribiendo aquí. Entonces, eso, este f evaluado en t sub 0 y x sub 0 es esto mismo, pero en vez de las x sub 0 y en vez de las t pongo t sub 0. Ya, entonces miren, y esto lo multiplico por h. Eso haría el octavo en el primer paso. Nos diría, bueno, ¿qué pasa si k en esta expresión es igual a 0 y genera esto? ¿Sí? Ya. Entonces, digamos, aquí yo ya puedo resolver esto, porque miren, el t sub 0, yo sí sé cuál es, el t sub 0 es el valor 0, entonces yo tendría aquí e a la menos 0, por lo tanto esto se convierte en 1, ¿sí? ¿Ya? Y aquí, en vez de x sub 0, yo tengo, ¿a qué es igual el x sub 0? El x sub 0 es x evaluado en t sub 0 y por lo tanto es 0. Entonces yo ya sé que esto es 0, ¿sí? Por lo que mi x1 ya me dio h. Entonces, miren, yo ya puedo, sin tener la dependencia explícita entre x y t, yo ya puedo conocer a qué es igual x evaluado en t sub 1. Y eso es x sub 1 y es el valor h. El h le dan ustedes. Yo pude haber elegido que la distancia entre cada uno de los nodos que voy a considerar es 0.02. Entonces aquí el h, el x1 sería 0.02. ¿Sí? Ya. Eso. Ahora, solo déjenme extender esta idea para, digamos, el método de Taylor de orden 2 y de ahí sí ya les muestro en el octave qué onda, ¿ya? Entonces, miren, en mi serie de Taylor, recuerden que yo trunqué la serie a partir de los dos primeros sumandos, ¿no? Entonces, mi serie de Taylor, cuando yo empecé a expanderme, yo decía que, ¿qué tal? Me empecé con esto, nos decía, ¿qué tal si yo tengo X aplicado a T1? Esperen un rato, voy a ponerle más acá. Entonces, yo empecé diciendo, ¿qué tal si ustedes tienen X, ¿no es cierto?, aplicado a T1, esto va a ser igual, expandiendo la serie de Taylor. Si no, revisen para en el video, no sé, o vean sus notas, x evaluado en t sub 0 más, estaba aquí x' evaluado en t sub 0 por h, y aquí estaba más un medio, un medio de x2' evaluado en t sub 0 por h, ¿ya? Y de ahí puse más, bla, bla, ¿ya? Y la cosa es que yo cuando hice lo que hice hace un momento, lo hice planteando la sumatoria de la derecha solamente tomando en cuenta el primero y el segundo término. ¿Qué pasa si yo uso más términos de la serie? Pues que el valor de la derecha va a ser cada vez más próximo al valor real de, ¿qué? De su función evaluada en t sub 1, ¿sí? Entonces, al rato que yo mocho la serie, ahora ya no le voy a mochar desde aquí hacia allá, sino desde aquí hacia allá, ¿sí? Entonces, yo ya le estoy aumentando algo, una pieza de información que antes yo no tenía, por eso todo lo de la derecha es cada vez más próximo a esto, a pesar de que sigue siendo aproximado y no exactamente igual lo de la izquierda con lo de la derecha, ¿ya? Cuando uno trunca la serie. Entonces, digamos, ya, en este caso, el método de Taylor de orden 2 va a ser algo que proviene de esto. ¿Cómo generalizando? ¿Cómo generalizamos? Pues miren, el T sub 0 con respecto al T sub 1 tienen ambos el rol de ¿qué? Que el uno es posterior, nodo posterior con respecto al otro que es nodo anterior. Si esto sucede para todos los nodos, entonces yo podría decir tranquilamente que X evaluado en el nodo T sub K más 1 es lo mismo que, o puedo aproximarme a este valor si yo pongo aquí X de T sub K, es decir, estoy cambiando los unos por K más 1 y los ceros por K, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rol que tienen el 0 y el 1 es justo ser el 1 el contiguo del otro, y eso escrito de manera general es escribir así, en términos, por ejemplo, el 1, o sea, cual sea el número que yo tenga aquí de subíndice, comparado con el otro subíndice, siempre tienen que diferir en 1 y eso significaría que son contiguos, ¿ya? Entonces, digamos, aquí yo pongo así. Ahora, usando la notación que puse antes, en este caso el método de Taylor de orden 2 vendría a ser esto, así, y recuerden, como ya sabemos que estamos aproximando aquí, igual lo usamos para decir que vamos a asignarle a esto de aquí el valor que tengamos acá, a pesar de que sabemos que es aproximado, ¿sí? Entonces, digamos, yo tendría así, más x' y aquí tendría t sub k, aquí pondría h más un medio x2', t sub k, aquí el h. Sí, ahora la cosa es que este x' sí conocemos, eso fue lo que dije, ¿sí? Entonces yo tengo aquí xk más, y aquí miren, tengo x', pero este x' yo ya sé que es f de t sub k xk, por lo que mencioné hace un rato, más un medio de qué. Miren, y entonces aquí tengo x2', pero x2' es justo x', prima,
Y el x', yo sí conozco, le tengo acá, fíjense. Entonces, fíjense que este es t sub k, ¿no? ¿Ya? Entonces, voy a hacer esta operación. Entonces, yo tendría que derivar, bueno, aquí voy a poner lo que yo tendría que hacer es derivar el f, porque el x' es justo el f, ¿no? Y el x' es este f. Entonces, yo tendría que poner f, pero este f tiene que estar evaluado no en t, sino en t sub k y en x sub k. Y a esto es a lo que le derivo y de ahí multiplico por h. Entonces, yo sí puedo tomar esta expresión y derivarle, ¿no? Y ver cuánto me da, derivar con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, pongamos ya cómo sería usando esta expresión, ¿ya? Entonces, miren, el método de Taylor de orden 2, entonces ya vendría a tener una forma como esta, ¿sí? En nuestro caso particular, ¿cómo quedaría esta forma? Entonces, veamos. Lo que voy a hacer es reemplazar, donde vea las f's, voy a reemplazar eso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y si veo f de t sub k y x sub k, entonces lo que terminaría siendo es todo lo que tiene t y x se cambia por t sub k y x sub k respectivamente. Entonces yo tuviera que esto se convierte en x sub k más 1 igual a x sub k más, y en vez de f voy a poner menos x sub k más e a la menos t, ¿no es cierto? Sub k. Ya, entonces ahora necesitamos encontrar la derivada de f primero. Entonces, miren, esta es su función y yo la voy a derivar con respecto al tiempo, pero si ven que esta es una función de dos variables, ¿sí cachan? Entonces, es una función escalar, por lo tanto aquí la derivada total viene a estar dada de esta forma. Miren, en pocas les estoy pidiendo que deriven esto con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Ya, entonces voy a ponerle así, por ejemplo, ya. Derivada total con respecto al tiempo es lo que les pediría, ¿sí? Derivada de esto total con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, esto sería igual a ¿qué? A derivar por regla de la cadena esto con respecto al tiempo ya, bueno, derivar esto con respecto al tiempo y derivar esto con respecto al tiempo, ¿ya? Solo que aquí, sí, bueno, ya van a ver qué va a pasar. Entonces yo voy a tener menos x' más este prima es derivada con respecto al tiempo, ¿ya? Y aquí yo tendría menos e a la menos t, así. ¿Sí? ¿Ya? Pero este x' yo sí sé cuánto es, a su vez es esto, miren, el x', yo ya sé que es esto. Entonces, en vez de x', voy a poner esto, pero como me piden que ponga menos de x', entonces voy a poner esto, pero cambiado de signo. Entonces, yo tranquilamente en este lado, yo podría decir que esto es igual a ¿qué? A x menos e a la menos t por menos e a la menos t. Entonces, estos dos de aquí corresponden a menos de x', ¿sí? Que es el que está acá. Todo esto, ¿sí? ¿Ya? Y, digamos, menos x' de aquí es menos x', sería el cambiado de signo de todo esto. Entonces, por eso en vez de menos de x pongo x, en vez de más e pongo menos e. Este menos es este menos que está aquí y este de aquí es el mismo que yo tengo acá. Como ven, al final de cuentas esta derivada me dio simplemente x menos dos veces e a la menos t. Por lo tanto, yo aquí puedo poner eso, ¿no? Digamos, ¿qué estoy haciendo yo en este lado en particular? Aquí lo que estaba haciendo es cambiar las f's por la función que en concreto tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces yo ahora puedo ya en vez de poner f', puedo poner esto que está acá, ¿sí? Entonces en vez de poner esta f', puedo poner esto de aquí. Ya, entonces yo tendría aquí que poner ¿qué? Entonces pongo aquí 2, aquí sería h cuadrado, y yo tendría que poner aquí x, pero como todo está evaluado en k, ¿sí? Entonces yo tendría aquí xk, menos dos veces e a la menos tk, ¿sí? ¿Ya? Eso, entonces, recuerden, cuando ustedes van a sacar una derivada total con respecto al tiempo, lo que deben hacer es derivar cada uno de los elementos de su función para sus propias variables y esas variables después con respecto al tiempo. Entonces, en el caso del x, su variable, de la función x, su variable es justo t. Y el rato que yo derive, en pocas, el x con respecto a t me quedaba x', pero el x' es justo esto de aquí. ¿Ya?
el x' es justo esto que está aquí, ¿ya? Eso es lo que dije. Y entonces, en este caso, el método de Taylor de segundo orden me quedaría ya más explícitamente de esta forma. Y esto sería lo que voy a implementar en el octavo en este momento. Y de aquí lo que se hace es repetir esta expresión o esta operación una y otra vez, donde los datos de salida que yo obtenga al hacer la primera iteración, cuando el k en este caso sea 0, yo voy a obtener el x sub 1. Lo que me da ese x sub 1, ahora lo meto en el lado derecho y yo obtengo el x sub 2. Ahora, el x sub 2 yo ya lo obtengo, ahora le meto en el lado derecho y así yo puedo obtener el x sub 3, ¿sí? Porque lo que hago es avanzar los Ks, y al avanzar los Ks del lado derecho, primero va a tener x0, luego x1, luego x2, luego x3. Y justo esos son los valores que los x1, x2, x3 son valores que yo los estoy obteniendo en las iteraciones anteriores, ¿ya? Entonces ahorita va a hacerse, me parece un poco más claro cuando les comparta mi pantalla, ¿ya? Entonces, listo. Ya. Entonces, miren, como pueden darse cuenta, lo que estoy haciendo es resolviendo el ejercicio que puse ahorita en la clase, en la parte teórica, ¿no? X' igual a menos x más exponencial elevado a la menos t. Sí, ese era el ejercicio, ¿sí? Ya, y voy a hacer el método de Taylor. Entonces, primero, miren, si mi dominio t va desde 0 hasta 3, yo pido que el h sea 0, 1, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo en el octave de esta forma, como ya he explicado en videos anteriores, lo que estoy generando es un video que lo que estoy haciendo es generando un vector, perdón, que va a tener como primer elemento el 0, el siguiente elemento va a ser el anterior, pero sumado 0.1, es decir, ahora el siguiente elemento después del 0 va a ser 0.1, luego el siguiente elemento va a ser el 0.1 sumado 0.1, luego 0 a 0.2 le sumo 0.1, es decir, voy a tener este vector es 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, sí, hasta llegar al 3. Y yo estoy prestando atención a todos los nodos de esos, a todos los elementos del vector t. Y de todos los elementos del vector t es que voy a calcular sus imágenes, ¿sí? Ya, ahora, miren, n va a ser mi contador para hacer las iteraciones, porque yo necesito hacer, ¿qué? Miren, aquí está puesto el método de Taylor de orden 1, ¿sí? Todavía no le hagan caso a esta parte de las y, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo es que yo quiero realizar esta operación una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántas veces? Igual, un número de veces igual al número de nodos temporales que tenga menos 1. ¿Por qué? Porque, digamos, si es que yo hago esto para todos los nodos temporales, inclusive para el último nodo temporal, entonces este método de aquí siempre me provee la imagen del nodo posterior. Entonces, si yo en el lado derecho de mi expresión, supónganse que yo tengo que este vector tiene 3 elementos, ¿ya? Supónganse que el t en realidad es 0, 1 y 3, ¿ya? Entonces, supónganse que en efecto fuera este vector de aquí, ¿sí? Entonces, si fuera ese vector, entonces lo primero que haría es coger el valor de la imagen de x cuando tengo el t igual a 0 y así obtener el valor de mi imagen de x para el tiempo 1, ¿sí? Y luego, ahí yo ya estoy haciendo, miren, cojo, primero hago que considero el nodo t sub 0, bueno, el primer nodo, ¿sí? Luego tendré que considerar el segundo nodo. Y lo que yo digo es que solo basta considerar hasta el primero y el segundo nodo, al último no hay que hacerle caso. Porque la imagen correspondiente al último nodo, al 3, es la que se va a obtener en el lado derecho, en el lado izquierdo de estas iteraciones, cuando yo en el lado derecho ingrese las imágenes correspondientes al T1, ¿sí? Entonces, miren, si es que yo esta iteración le hiciera correr hasta 3 en vez de hasta 2, ¿sí? Porque fíjense que aquí el n me va a dar la longitud de t, y en este caso la longitud de t sería 3, pero con el menos 1 eso es 2, entonces mi n termina siendo 2. Entonces estoy tratando de explicar por qué pongo 2 en vez de 3. Entonces si yo pusiera 3, esta operación la hiciera 3 veces. La hiciera una vez en el lado derecho, la imagen correspondiente al t igual a 0 en el lado derecho. Luego haría eso mismo, pero cuando yo tomo el nodo t sub 1, cuando yo tomo el nodo 1. Y después, ahí ya voy haciendo 2 veces, y ahí yo digo que ya basta.
¿Por qué? Porque cuando yo meto el valor del nodo este que estoy aquí en azul, ¿sí? Lo que voy a obtener es la imagen del nodo posterior este. De manera que si yo hago no 2 veces como estaría planeado aquí con esta línea de código, sino que si haría yo 3 veces, es decir, si yo quitara esto así, entonces si es que yo hiciera esta operación 3 veces, entonces tomaría de insumo o de datos para procesar el valor de t igual a 3 y me generaría la imagen de su función para el siguiente nodo. ¿Cuál es el siguiente nodo aquí? ¿Se cachan? Su dominio solo va hasta 3. Entonces, por eso es que yo aquí pido que mi contador vaya desde 1, porque en el octave no pueden contar desde 0, entonces su primer nodo no va a ser el x0, sino el x1 en el octave, y tiene que ir hasta el valor n, donde n es la longitud de su vector de datos menos 1. ¿Ya? Y de ahí simplemente miren lo que hago es escribir la expresión a la que llegamos hace un rato. Es decir, miren, lo que voy a hacer es generar un vector X. Eso es lo que le estoy diciendo al octave. Primero, antes de llegar allá, ¿qué significa eso? ¿Ya? Entonces, ahorita no le vean a la Y, ya piensen que como que solamente estuviera eso, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando yo pongo eso? Estoy diciendo que voy a generar un vector X. Este vector X va a ser mi vector de las imágenes, que corresponde, digamos, al lado derecho de esa tabla que yo fui llenando, donde tenía T y X, y en el lado derecho yo ponía las imágenes. Eso, mi vector X va a ser el vector que contenga las imágenes correspondientes a los elementos de mi dominio que yo he escogido, que son los que están aquí. Entonces, lo que estoy diciendo es que el primer elemento de estas imágenes es el elemento que corresponde a la imagen de su función evaluada en el primer nodo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que esa imagen, su función evaluada en el primer nodo, es decir, en el valor 0 de tiempo, era 0. Eso era lo que nos decía el problema. Entonces, lo que estoy diciendo es que la primera imagen que voy a tener va a corresponder a su función evaluada en el t sub 0 de la teoría, ¿sí? Y esa condición inicial es justo 0. Entonces, lo que estoy escribiendo aquí es la condición inicial, ¿sí? Y lo que yo voy a querer hacer es obtener los siguientes elementos de mi vector X, donde mi vector X es el vector de imágenes de mi función que resuelve la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, yo voy a seguir obteniendo esos elementos a través de estas iteraciones. Entonces, el elemento siguiente al elemento iésimo lo voy a poder obtener, recuerden, yo muchas veces en vez de poner las subindexaciones cuando ya pongo, lo que hago es, cuando uso el octave, las X o T o cualquier letra subindexada termina siendo representada por un vector que suele tener esa misma letra cuando hago en el octave, pero que tiene un paréntesis en vez de un subíndice, y adentro yo pongo el índice, ¿sí? Entonces, como aquí, yo en vez de tener X sub I más 1 o X sub K más 1, lo que hago es X paréntesis I más 1. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es generar, oír o considerar un vector X y los distintos elementos. El número de elementos de ese vector es el que estoy yo aquí actualizando, cuál va a ser ese valor a partir de los elementos de ese mismo vector, pero que están anteriores en un puesto anterior, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero en un puesto anterior? Aquí, por ejemplo, en el T, y donde está igual a, no sé, 1, 2, 3, ¿ya? Entonces, digamos, el que está en el puesto posterior al 1 es el 2, el que está en el puesto anterior al 2 es el 1, eso, ¿ya? Entonces, digamos, yo empiezo a encontrar los elementos que están en puestos posteriores, cuáles serían ahí los valores que tienen que ir llenándose en base a los elementos anteriores, ¿sí? ¿Ya? Entonces, digamos, aquí lo único que hice fue escribir la expresión que obtuvimos en la teoría, ¿no es cierto? Miren, aquí está el h, es el 0, 1, y el h tiene que estar multiplicado, ¿por qué? Por la derivada de x en mi serie de Taylor, por la derivada de x es justo mi f de x, y mi f de x es justo el lado derecho de esta ecuación diferencial, y entonces eso es lo que estoy poniendo, miren, menos, la función x o las imágenes de mi función x evaluadas en el nodo anterior, más, en este caso, el exponencial evaluado en el nodo anterior. Sí, este es mi f de x. Tal cual lo que hice en la pizarra, ¿ya? Ahora, en el método de Runge-Kutta de Taylor de orden 2, lo que pasó es que yo ahí para diferenciar,
las gráficas que voy a hacer, cambié la letra Y en vez de la X, ¿ya? Pero, digamos, es solo otro nombre para no poner en otro script los dos dibujos, ¿sí? Entonces, digamos, mi función X ahora también le estoy llamando Y, para poder generar un vector de imágenes, de mi función evaluada en los nodos que estoy considerando aquí, pero digamos que sean obtenidas ya con el método de ROM ejecuta de orden 2. Entonces, piensen que aquí en vez de tener Y, si se confunden, estoy poniendo la X, ¿ya? Todo esto sería X. Solo que el octave sí se va a confundir si nombro X de una forma acá arriba y después X viene a estar calculado por otro conjunto de operaciones acá. Entonces, es como que se anularía si yo pongo aquí X en vez de Y. Se anularía lo que estoy haciendo en la fila de acá arriba, un poco, ¿ya? O se distorsionaría, ¿ya? Entonces, y fíjense que justo esta otra fila, lo que me dice es, estoy actualizando el método de ROM ejecuta de orden 2. Miren, tengo aquí la función evaluada en el nodo presente, aquí está la función evaluada en el nodo posterior, luego más el h por su función derivada, pero la función derivada es justo esto. Si ven que este término de aquí es el mismo término de acá, solo que se diferencia de y. ¿Qué es lo que pasa en el método de Taylor de orden 2? ¿No? Los dos primeros sumandos coinciden y lo que se aumentó fue el tercer sumando. Este tercer sumando es justo la segunda derivada de x, donde la segunda derivada de x es la primera derivada de f, y la primera derivada de f nos dio el x evaluado en el nodo presente, menos 2 veces el exponencial elevado a la menos t, como vimos hace un rato en la pizarra, y todo eso tiene que estar multiplicado por el h al cuadrado. Entonces por eso pongo aquí el h, en este caso 0,1, ¿por qué? Porque el h es la distancia entre nodos, y sobre 2, ¿no es cierto? Es justo lo que escribí en la pizarra. Y después, ¿qué hice? Digamos, el z aquí es la solución analítica, ¿ya? ¿Y por qué estoy poniendo, este z va a ser un vector? Porque no lo estoy definiendo como función. Y este vector, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener cada uno de sus elementos calculados o obtenidos a través de estas operaciones. El primer elemento de z, del vector z, corresponderá a hacer, a tomar el primer elemento del vector t y hacer estas operaciones. Luego el segundo elemento del z va a tener el segundo elemento del vector t aplicado a estas operaciones y así. Entonces, digamos, este es un vector que tiene las imágenes obtenidas de manera analítica de la solución de su ecuación diferencial, correspondientes a su vector t, que en pocas es su dominio numérico, ¿ya? O los nodos que ustedes escogieron, en particular de su dominio analítico, ¿ya? Eso, entonces, después lo único que hago es dibujar y para ver cómo se aproximan, ¿ya? Entonces aquí en particular lo que hice fue poner en bolitas rojas, sí, en bolitas rojas, lo que me sale con el método de Taylor de orden 1. Y en en xcitas verdes, lo que me sale en el método de Taylor de orden 2. Xcitas, estas x verdes, green, g de green, ¿cierto? Aquí, bolitas, por eso está esta O por R de red, o al lado está el R de red, ¿cierto? Entonces por eso me va a salir así. Y en azul me va a salir la solución original. Entonces, digamos, miren, esto es lo que sucede. Esperen. Ya. Ay, verga. Otra vez. Sí. Ya, pues. Ajá. Ya. Les decía, la azul es la solución analítica. Lo rojo es el método de Taylor de orden 1 y lo verde es el método de Taylor de orden 2. ¿Sí cachan que estoy resolviendo una ecuación diferencial y así puedo resolver algunas? Con un método que está súper simple. En el octa fueron 2 líneas de código, ¿sí cachan? Y el método de ROM ejecuta de orden 2 está coincidiendo, si notan, escuchan, es casi sobre la línea azul, lo verde, ¿sí cachan? Lo rojo tiene la misma tendencia y se aproxima bastante en algunas partes como en estas, pero acá ya hay una diferencia medio relevante. Eso, ya se va a acabar la batería. Así que bueno, eso es lo único que les quería contar en este caso. Sí pueden generar una curva continua roja y una curva continua verde si es que prescinden de pedir al Octave que su resultado le plotee o con bolas o con X. ¿Sí? Entonces quitan esa parte del comando y ya sale. Eso nomás.
Ya voy a seguirles grabando más videitos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahí nos vemos. Ya. Bien, bien, todavía no se acaba, entonces aguanten un rato, ¿ya? Les quiero mostrar, es que ya logré conectar la compu. Esperen. Pues sí, ya, entonces antes de acabar ya la última cosita, sí. Entonces les quiero mostrar esto, que cómo harían para que les salga continua las curvas, ya. Entonces solamente es eso. Entonces yo lo que digo es que aquí quitan esto, si quieren solo le ponen rojo, quitan esto, es decir, que la representación no sea en forma de bolas y que la representación no sea en forma de X, es tanto el gráfico verde y el rojo. Entonces le voy a correr esta cosa, miren aquí. Digamos, yo tenía que poner que y de 1 es igual a esto 0 ya. Como ya le corrí antes, entonces ya tenía la imagen ahí, ahora me va a correr bien. Ajá. Ya. Entonces, ahora les voy a mostrar la gráfica que me salió. Eso. Entonces, si ustedes hubieran planteado eso como curvas continuas, ¿sí? Que les plotea así, estas son las curvas que les hubiera dado. Pues fíjense, en el azul es el real, el verde es con el de orden 2 y el rojo es con el método de Taylor de orden 1 las soluciones. Entonces, como ven, sí son bien próximas, incluso con el orden 1 en esta parte y en esta parte. Y aquí hay una diferencia, pero tampoco es una diferencia gigantesca, si cachan. O sea, miren, es menos de 0.05 la diferencia, ¿no? Si ven que aquí están 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, entonces desde 0.3 hasta 0.4 hay 0.1 de diferencia. Y esto más o menos, esta distancia entre este pico más alto y este es como 0.5, ¿no? Entonces, estoy haciendo ahorita una aproximación así ruda, ¿no? De cómo ver la diferencia, ¿no? Así hay formas de encontrar cuál es cuán cerca estoy de la función y de la otra, ¿no? ¿Cómo sería? Pues una de esas formas es usando la función distancia entre dos funciones que ya expliqué antes en el método de ajustes, ¿no? Eso sería una forma de ver el error, si ustedes quieren, entre la línea roja y la línea azul. Pero fíjense en el caso de la línea azul y verde, ya la azul es la verdadera y la verde es con el método de Taylor, ¿no? De orden 2. Las diferencias son casi nada, ¿sí cachan? Si ven aquí, esta diferencia es casi nada. Ya, solo eso quería mostrarles. Ahora sí, lo siguiente que vamos a ver es métodos de Runge-Kutta, y esos son bastante usados, de hecho, los comandos que tiene el Octave para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, por ejemplo, el O de 23 o el O de 45 son una mezcla del método de Runge-Kutta de orden 4 y 5 y el otro un método de Runge-Kutta de orden 2 y 3, ¿sí? La base, digamos, de lo que está en esos comandos programados, ¿ya? Entonces, estos son métodos bien importantes, y los más usados del Runge-Kutta de orden 2 y orden 4 son full usados, entonces por eso es importante, ¿ya? Eso nomás. Ya nos vemos ahora sí en la siguiente clase.